Definición. Una sucesión en un espacio métrico x, d es una función x barra cuyo dominio son los números naturales y su contradominio es el conjunto x. El valor de dicha función en k se llama el késimo término de la sucesión y se denota por xk. La sucesión x barra será denotada por xk entre paréntesis. Definición. Diremos que una sucesión xk converge en x a un punto x en x si para cada epsilon mayor que 0 existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre xk y x es menor que epsilon. El punto x se llama el límite de la sucesión xk. Definición. Usaremos la notación xk converge a x o límite de las xk igual a x para decir que la sucesión xk converge en x a un punto x en x. Definición. Una subsucesión de x barra es la composición de x barra con una función estrictamente creciente k de los naturales en los naturales. Su jésimo término se denota por xkj y esto es igual a la composición de x barra con k evaluada en el punto j. Proposición. El límite de una sucesión es único. Vamos a demostrarlo. Supongamos que xk converge a x y xk converge a y con x y y en x. Lo que nos gustaría demostrar es que x es igual a y. Pues supongamos que no. Supongamos que x es distinto de y. Entonces, la distancia entre x y y es un número estrictamente mayor que 0. Sea epsilon igual a la distancia entre x y y dividida entre 2. Este es un número estrictamente mayor que 0. Como xk converge a x y xk converge a y, entonces existen k0 y k1 en los naturales, tales que si k es mayor o igual que k0 y k es mayor o igual que k1, entonces la distancia entre xk y x es menor que epsilon entre 2 y la distancia entre xk y y es menor que epsilon entre 2. Sea k igual al máximo entre aquí es k1. Sea k2 igual al máximo entre k0 y k1. Tomemos un k mayor o igual que k2. Entonces, la distancia entre x y y es menor o igual que la distancia entre xk y x, entre x y xk, más la distancia entre xk y y. Como k es mayor o igual que k2, pues k es mayor o igual que k0. Entonces la distancia entre xk y x es menor que epsilon entre 2. También aquí podemos ver que esta distancia es menor que epsilon entre 2. Esto es igual a epsilon. Y esto es igual a la distancia entre x y y dividido entre 2. Eso quiere decir que la distancia entre x y y es menor o igual, es menor estricto que la distancia entre x y y dividida entre 2. Como la distancia entre x y y es un número estrictamente mayor que 0, podemos dividir en ambos lados por la distancia entre x y y. Entonces esto quiere decir que 1 es menor que 1 entre 2. Y esto es una contradicción. ¿Contradicción a qué? A que supusimos
que x es distinto de y. Por lo tanto, x es igual a y. Entonces, por lo tanto, si una sucesión converge, entonces converge a un único punto. Si xk converge en x, si xk converge a x en x, entonces cualquier subsucesión converge a x en x. Vamos a demostrarlo. Sea x barra una sucesión y k una función estrictamente creciente. Estrictamente creciente. Supongamos que la sucesión xk converge a x. Nos gustaría demostrar que la subsucesión xkj converge a x. Sea epsilon mayor que 0. Como xk converge a x, entonces existe k0 en n tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre xk y x es menor que epsilon. Como la función k es una función estrictamente creciente, existe j0 tal que la función k evaluada en j0 es mayor o igual que k0. Esto es porque la función k es una función estrictamente creciente. Entonces en algún momento vamos a encontrar un j0 tal que k de j0 es mayor o igual que k0. Ahora sea j mayor o igual que j0. Entonces k de j, por k es una función estrictamente creciente, entonces k de j es mayor o igual que k de j0. Pero k de j0 es mayor o igual que k0. Entonces la distancia entre xk de j y x, como k de j es mayor o igual que k0, se cumple esto. Entonces tendríamos que k de j es mayor o igual que k0. Entonces la distancia entre xkj y x es menor que epsilon. Por lo tanto, la subsucesión xkj converge a x. Definición. Una sucesión está acotada si existen x en x y c un número real, tales que la distancia entre xk y x es menor o igual que c para todo k en n. Proposición. Toda sucesión convergente está acotada. Vamos a demostrarlo. Supongamos que xk es una sucesión que converge a x con x un punto en x. Lo que nos gustaría demostrar es que xk, la sucesión xk, está acotada. Sea epsilon igual a 1. Entonces, para este epsilon igual a 1 existe k0 en n, tal que si k es mayor o igual que k0, entonces
la distancia entre xk0 y x es menor que epsilon, y en este caso es 1. Entonces existe k0 en n tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre xk0 y x es menor que 1. Bueno, aquí sería k. Entonces existe k0 en n tal que si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre xk y x es menor que 1. Ahora tenemos que encontrar un número real y pues vamos a definirlo. Vamos a definir CAC igual a el máximo entre 1 y la distancia entre x y x1, la distancia entre x y x2, y así puntos suspensivos hasta la distancia entre x y xk0 menos 1. Esta es una cantidad finita de números porque k0 es un número natural. Entonces aquí hay k0 menos 1 elementos más el 1. Entonces aquí habría k0 números reales. Por lo tanto podemos encontrar el máximo de estos números. Entonces a ese le vamos a llamar c. Pero pues entonces es fácil observar que la distancia entre x y xk pues es menor que c para todo k en n. Pues sí, porque si k es mayor o igual que k0, entonces la distancia entre xk y x es menor que 1. Y 1 es menor que c. Y si k es un número menor o igual que k0, entonces la distancia entre x y ese número estaría aquí. Y también entonces sería menor que c. Por lo tanto, la distancia entre x y xk es menor que c para todo k en n. Con esto terminamos la demostración de esta proposición.